A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. RCR, contigo, María Corina Machado. María Corina. El momento llegó, Venezuela se unió, luchemos por la libertad. María Corina, Amigos, ¿cómo están? Buenos días, Venezuela, como siempre, encantada de estar con ustedes aquí, contigo, como todos los martes, en RCR, esta ventana de la libertad y la verdad que nos une a todos los venezolanos. En la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la dirección de operaciones Yalitza Ortega, y en la producción del programa César Umbría, Malala Nogales y Justo Navarro. En el control está José Gregorio González y por supuesto mi agradecimiento a nuestro amigo el cantautor Euder Guillén. Hoy un programa muy intenso por todas las cosas que están ocurriendo en Venezuela y alrededor del mundo. Vamos a arrancar conversando con una gran amiga, Tamara Sujú, sobre todos estos eventos que ocurren en materia de derechos humanos, las Naciones Unidas y otros encuentros en regiones del mundo dirigidas en algunos casos a legitimar a la tiranía y prorrogar esta tragedia, pero en otros casos y en otras circunstancias, por el contrario, demuestran cuál es la verdad de lo que está ocurriendo en Venezuela y contribuyen en esta lucha por nuestra liberación. No puedo dejar de mencionar una experiencia que vivimos el sábado pasado, este sábado 19 de septiembre, cuando mientras en México se estaban reuniendo unos tiranos pretendiendo llevar adelante esta iniciativa de Hugo Chávez de crear un parapeto que debilite a la OEA, y atacando directamente a un líder que ha defendido los valores de Venezuela, de la libertad y de la democracia en todo el hemisferio. A la misma hora que estaban atacándolo a él, Luis Almagro se estaba reuniendo con un grupo de jóvenes venezolanos, en este caso de 20 jóvenes, que estaban transmitiéndole su apoyo y se inspiraban al escuchar sus testimonios de por qué la lucha por la verdad, por los derechos humanos, por la democracia y por la justicia, siempre, al final, siempre va a triunfar. Para mí fue muy revelador que justo a la misma hora se estuvieran dando estas dos dinámicas. Por una parte, los tiranos atacando a Luis Almagro, por otra parte, los jóvenes de un país ocupado bajo una tiranía criminal como la que existe en Venezuela, dándole un reconocimiento y transmitiéndole su apoyo. Pero bueno, vamos a arrancar el programa de hoy con una gran amiga, como les decía, Tamara Sujú, es abogada, defensora de derechos humanos, es la directora del Instituto CASLA y es la delegada de la Asociación Mundial de Juristas ante la Corte Penal Internacional. Tamara, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Cada vez que puedo conversamos, pero es que están pasando muchas cosas. Y la última vez que hablamos tú y yo, estábamos indignadas y preocupadas de que este nuevo episodio de un falso diálogo en México, que en su último encuentro hace unos días planteaba que iban a iniciar un proceso de reinstitucionalización de la justicia, pues en el fondo lo que estuviera detrás de eso es una maniobra para tratar de entorpecer el avance del proceso y la investigación que esperemos se acelere en la Corte Penal Internacional. Sin embargo, esta semana pasada se da a conocer el informe de la misión independiente de las Naciones Unidas para la determinación de los hechos, donde de una manera contundente e inequívoca dice que no solo no hay justicia en Venezuela, sino que el sistema de justicia del régimen se utiliza como un instrumento de represión. Cuéntame, en primer lugar, tu evaluación del informe y cómo crees que esto afecta el proceso ante la Corte Penal Internacional. Gracias por acompañarnos. Hola María Corina, bueno, buenas tardes allá.
El informe de el Grupo Independiente para la Determinación de Hechos lo que hace es reafirmar lo que hemos venido denunciando durante muchos años, ¿no? Sobre todo durante el periodo de Nicolás Maduro, que es el periodo que está siendo evaluado en este momento por la Corte Penal Internacional. Es decir, el sistema de justicia al servicio o utilizado como herramienta para reprimir y perseguir, como herramienta del Ejecutivo, justamente para reprimir y perseguir, y el sistema de jueces y fiscales dispuestos a ejecutar las órdenes de quién debe ser encarcelado, quién debe ser perseguido, incluso ejecutar la orden de quién debe ser liberado, ¿no? En ese canje que existe, no solamente en este diálogo, sino en diálogos anteriores, de quién debe entrar y quién debe salir, ese cruce de fichas de canje para someter a los venezolanos al engaño de los distintos diálogos que han sucedido en el país desde el año 2014. Entonces, en el informe se habla de los jueces y de los fiscales y de cómo el sistema de justicia ha sido puesto al servicio del sistema criminal que está instaurado en Venezuela y cómo eso ha llevado al caos jurídico, pero importante, María Corina, porque eso le demuestra a la Corte Penal Internacional, una vez más, que no hay independencia, no hay justicia creíble e independiente en Venezuela para que lo que se está llevando a cabo en la Corte pueda ser tomado en algún momento como una complementariedad positiva de lo que pudiera estar ocurriendo en Venezuela. Es decir, no hay o no puede haber una suplantación de lo que sucede en la Corte Penal Internacional por el sistema de justicia venezolano porque, como lo reafirma el informe, no existe justicia independiente en este momento. Por mucho que ellos quieran decir que están reinstitucionalizando el sistema de justicia, que están haciendo reformas, por mucho que otra cosa importante, que el fiscal de la estructura criminal de Maduro, que es un alto responsable acusado en la Corte Penal Internacional, porque eso es muy importante, como el dicho aquel que dice que Samuro cuidando carne, ¿no? Es decir, el cuarto o quinto en la cadena de mando que la Corte Penal Internacional está investigando para ese examen preliminar, ¿verdad? Está diciendo que él quiere hacer justicia y que va a reinstitucionalizar el sistema de justicia venezolano, cuando lo que ha hecho es mentirle a la Corte y mentirle con casos, María Corina, que ha documentado donde supuestamente personas que han ejecutado posibles crímenes considerados por la Corte, ¿verdad? Ya tienen responsables. Uno de estos casos emblemáticos que conozco muy bien porque yo los represento ante dicha corte es el del asesinato del capitán de fragata Costa Arévalo, cuyo juicio llevó supuestamente a la culpabilidad de dos funcionarios del DGCIN que nadie conoce, ¿verdad? Que nadie sabe que existen, que sé que no están presos, que andan por los caminos de Fuerte Tuna como libremente sin estar encarcelados, pero que el fiscal pretendió ponerle cara a ese asesinato para decirle a la Corte que se había hecho justicia. Es importante decir, María Corina, que la Corte Penal Internacional no juzga a personas de bajo nivel, ni funcionarios de bajo nivel. La Corte Penal Internacional juzga a los inductores, a los promotores, a los que permitieron y dieron la orden de ejecutar dichos crímenes u omitieron denunciarlos. Por lo tanto, por mucho que el fiscal de la estructura criminal de Maduro quiera demostrar con estos juicios sumarios, con estas acusaciones que él tiene entre manos para decir que se está haciendo justicia, no hay un solo alto responsable encarcelado en Venezuela, como son, por ejemplo, quitando a Maduro, que es la cabeza, los ministros de Defensa, de Justicia, los directores del SEBIN, del DGCIN, etcétera, que pudieran estar, pues, directamente como altos responsables en esta estructura de mando, ¿no? Ahora, Tamara, hay mucha gente que dice, bueno, ¿cuánto tiempo más? O sea, primero, ¿cuántos crímenes más y cuánto tiempo más va a pasar para que efectivamente estos procesos
se concreten. Y es indignante todas esas técnicas dilatorias y obstruccionistas que el régimen ha hecho. Insisto con el tema del fulano diálogo en México, era algo que preocupaba a mucha gente. ¿Tú crees entonces que con este informe publicado por la Misión Independiente de Determinación de los Hechos, no hay nada que puedan hacer el régimen y ese sector de la oposición para interferir en la investigación en la Corte? Mira, yo lo que creo es que primero Maduro está buscando impunidad en México, por supuesto, eso no tiene ningún nada que discutir, ¿no? Tú y yo sabemos que el régimen fue a lavarse la cara en México y fue a quitarse las sanciones y a buscar impunidad. Y esta impunidad es lo que están promoviendo ahora en Venezuela, ¿no? Yo lo que sí te puedo decir, María Corina, es que la Corte tiene listo en un examen preliminar que se llevó a cabo en la administración de la fiscal saliente Fatou Bensouda. Y ese informe terminó, ¿verdad?, en el informe final de la sala de exámenes preliminares, que dijo que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad y que, por lo tanto, la Corte podía abocarse a dichos crímenes. Lo que tiene que pasar ahora es que se abra una investigación y con este informe, como tú dices, de este grupo de determinación de hechos, así como los informes de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y los informes que seguimos enviando a las organizaciones no gubernamentales, que somos fuentes creíbles para la Corte, ¿verdad? Ellos saben que en este momento no hay justicia en Venezuela. Ellos saben y tienen un informe final de la fiscal saliente donde le dice al fiscal entrante que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, yo creo, María Corina, que es imposible parar el tema de la Corte Penal Internacional, por mucho que lo intenten. No solamente que lo intente el Estado venezolano y que de alguna manera una oposición genuflexa en este momento pudiera decir que sí, vamos a buscar la justicia o vamos a buscar todas estas cosas, estos parapetros que pueden suceder, ¿verdad? Que no van a engañar a la Corte Penal Internacional. Y no lo van a engañar, María Corina, porque los crímenes hoy, mientras tú y yo estamos hablando, siguen sucediendo. Mientras tú y yo estamos hablando, hay presos políticos venezolanos que siguen siendo torturados día a día en las cárceles venezolanas. Hay personas detenidas de forma arbitraria. Hay cientos de presos detenidos que están en condiciones precarias, inhumanas, infrahumanas, en condiciones de salud, etcétera, etcétera, y que nosotros, las organizaciones que hemos denunciado ante la Corte, demostramos todos los días que siguen siendo víctimas de violaciones y de crímenes de lesa humanidad. Yo no he parado de actualizar casos ante la Corte. Yo no he parado de decirle a la Corte que esos crímenes siguen sucediendo. Por lo tanto, ese proceso va a continuar. Y yo quisiera que esa investigación se abriera lo antes posible. Porque si hay algo, María Corina, que puede impulsar que cambios reales, por miedo a ser perseguido en Venezuela, sucedan, es que se abra una investigación en la Corte Penal Internacional. Eso puede determinar, por ejemplo, que dicte órdenes de aprehensión desde el primer día, que por supuesto sería demasiado bueno que sucediera, pero que puede suceder no solo al primer día, sino quizás días posteriores, un mes posterior o algo así. Órdenes de aprehensión contra los altos responsables de la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, porque en Venezuela no han cesado. Porque eso es muy importante insistirlo, Tamara, que todo el mundo tenga claro. El hecho de pasar a la próxima fase, es decir, que el fiscal formalmente inicie la investigación por estos crímenes de lesa humanidad, le daría la facultad a la Corte de solicitar la aprehensión de las personas investigadas, ¿correcto? Eso es correcto. Eso es correcto. Y le da la facultad de solicitar órdenes de aprehensión o órdenes de comparecencia, ¿verdad? Orden de comparecencia cuando la Corte cree que esas personas van a comparecer de forma de buena fe.
de buena fe, y órdenes de aprehensión cuando cuando no le da justamente, no van a comparecer o conoce que no va a comparecer de buena fe, o cuando cuando obstruye a la justicia, es decir, a las investigaciones que se realizan en Venezuela, o cuando los crímenes siguen sucediendo, María Corina. Y esto es muy importante porque esos crímenes continúan sucediendo. Absolutamente. Esa orden de aprehensión se le instruye a Interpol. A la Interpol. Entonces van a salir muchas personas a decir, bueno, pero ¿y quién va a agarrarlos? ¿Quién va a entrar a Venezuela a agarrarlos? No es eso, María Corina. Es que la Corte le está diciendo al mundo que está buscando en Venezuela a altos responsables de que han cometido crímenes de lesa humanidad. Son prófugos de la justicia internacional por haber cometido crímenes de lesa humanidad. Correcto. Nada más y nada menos. Nada más. Mira, y no quisieran hacer lo que hizo Maduro, de irse a escondidas, ¿verdad?, a México, porque México tendría la obligación de entregarlo a la Corte Penal Internacional. Tamara, no podemos dejar de mencionar dos casos emblemáticos que pareciera que están como a punto siempre parece que están como a punto de resolverse, que obviamente son los de Alex Saab en Cabo Verde y el de Hugo Carvajal en Madrid. Yo quisiera escuchar tus opiniones de cómo tú ves esa situación el día de hoy y qué impacto podrían tener ambos casos, en primera instancia en la Corte Penal Internacional, sobre todo el caso de Carvajal, y en segunda instancia en otros procesos judiciales en el mundo hacia la tiranía, que ya se han iniciado contra la tiranía. Bueno, yo creo que, por ejemplo, en el caso de Hugo Carvajal, que conozco bien, porque llevo casos de oficiales que fueron torturados en el periodo en que él fue director del DIN en aquel entonces, ¿no? Creo que él tiene mucho que decir en el tema de la droga, ¿no? En el tema del llamado cartel de los soles, de la DEA, de todo esto, para Estados Unidos, que es sumamente importante, ¿no? Ahora está tratando aquí, en España, de lavarse la cara, ¿verdad?, diciendo que tiene mucha información, y acaba de publicar una carta que no sé si leíste, de amor y dolor, ¿verdad? Carta dirigida a los venezolanos a los cuales él torturó, sometió, reprimió, persiguió, espió, ¿verdad? ¿Cómo se atreve a dirigirle una carta a los venezolanos? Es decir, yo creo que en el caso de Carvajal, en el tema de la Corte Penal Internacional, tiene que ponerse a la orden de la justicia. No decir que ha colaborado con la Corte, no tiene que someterse a la justicia, ¿verdad? En el caso ¿Y tú ves a Carvajal presentándose en una audiencia en la Corte Penal Internacional? Bueno, yo no sé si sería capaz de hacerlo, ¿no? Es decir, de todo hay en la viña del Señor, y él podría poner esa cara, pero también le tendría que poner la cara a las víctimas. Una pregunta, si él fuese extraditado a los Estados Unidos, Estados Unidos podría permitir que testificara ante la Corte Penal Internacional. No suscribe el Estatuto de Roma a Estados Unidos. No lo creo. No lo creo. Si él fuera extraditado a Estados Unidos, no sería extraditado a la Corte Penal Internacional, porque Estados Unidos no responde a la Corte Penal Internacional. Correcto, no suscribe el Estatuto de Roma. Pero no son delitos menores lo que lo esperarían en la justicia norteamericana tampoco. Yo creo que le tiene más miedo a eso, más miedo a estar en una cárcel en Estados Unidos que a seguir mintiendo en el tema de la justicia, ¿no? Entonces, le tiene más miedo a llegar allá a Estados Unidos. Aunque hay muchas personas que dicen que cuando lo apresaron en Aruba, él estaba en algo así, ¿no? Pero yo eso, pero no sé, no sabría decir. Y en ese sentido, ¿cómo ves tú a la justicia española? ¿Tú crees que la justicia española va a actuar con autonomía o va a dejar presionarse por intereses que puede tener el gobierno de turno? Bueno, español? María Corina, hace casi un año o 2 años que la justicia española decidió, en el caso de Carvajal, extraditarlo, ¿no? Y Hugo Carvajal estuvo todo el tiempo escondido en España. Lo consiguieron como un topo, ¿verdad? Donde no salía, pero en el centro de Madrid, ¿no? A mí no me van a decir que no se sabía que estaba ahí, a mí no me van a decir que no le seguían la pista, o que no hay los suficientes instrumentos de inteligencia en España como para haber ubicado a Hugo Carvajal. Entonces, yo espero que la justicia española actúe de forma independiente,
ahora que lo tienen, ¿no? Y espero que sea extraditado como lo ha solicitado Estados Unidos. En el caso de Alex Saab, María Corina, es importante decirte que él es el zar, uno de los zares del oro de sangre de Venezuela. Él es una de esas personas que en el arco minero ha sido un acreditado para traficar el oro en Europa, con compañías, sirviendo como testaferro de la familia Maduro Flores. Entonces, yo creo que tan importante es el caso de Carvajal, o más importante para nosotros, porque el caso de Carvajal para mí está muy definido como crímenes de lesa humanidad y identificado, pero en el caso de Alex Saab es sumamente importante que sea extraditado a Estados Unidos y que allá se hagan las averiguaciones suficientes como para llegar a todo lo que es la trama, no solamente de la cual o por la cual lo están pidiendo, sino en la trama del lavado del oro en el mundo. Es decir, es una de esas ramas pesadas que tiene toda la información, la estructura, de quiénes conforman, por ejemplo, quiénes son los dueños de las plantas de oro, cómo se trafica y se lava el oro en Europa, dónde se lava, y las compañías que usan, los nombres de los testaferros de las personas, es decir... Y sistemas financieros de muchos países que se dicen democráticos y aliados de nuestra causa y que se han hecho la vista gorda porque saben que por sus países y por sistemas financieros están pasando todos estos fondos que bypassean sanciones y que claramente implican, como tú bien dices, lingotes de sangre y todo tipo de crimen. Además de eso, Tamara, el señor Saab tiene mucha información de actores de distintos sectores de la sociedad venezolana que no se visten de rojo, pero que han servido de cómplices de la tiranía. Entonces yo creo que hay mucha gente muy preocupada con que efectivamente el señor Saab tenga que enfrentar la justicia y se conozca toda la verdad. Mira, nos quedan 3 minutos y no quiero dejar de tocar lo que significa para la causa venezolana estos dos procesos que para mí son la cara de la misma moneda, ¿no? Por una parte el diálogo 14, que la tiranía busca obviamente para lavarse la cara y buscar legitimidad y tiempo como tantas veces hemos advertido nosotros, y la otra cara es esta farsa electoral del 21 de noviembre, que después de tanto esfuerzo para que el mundo entienda que el régimen de Maduro es usurpador porque es ilegítimo tanto en origen como en desempeño, pues bueno, hay algunos actores que se llaman opositores que quieren con su participación reconocer CNE, Asamblea, Maduro, etc. ¿Tú crees que el 21 de noviembre va a ser un hito, un parteaguas, donde los venezolanos podamos finalmente determinar quiénes están en una posición de legitimar a la tiranía y quiénes estamos decididos a enfrentarlo y de legitimarla al costo que sea? Sí, María Corina, es que yo creo que ya los venezolanos, en el caso nuestro ya lo sabemos, ¿no? Todos van a participar menos, por ejemplo, el caso de tu partido y de otros que han dicho que no van, como la causa R, por ejemplo, que tampoco va, 20 no va. Antonio Ledesma, exacto, Alianza al Bravo Pueblo. Pero yo creo que los venezolanos ya estamos claros de quienes están dispuestos a lavarle la cara a la dictadura, ¿no? Entre ellos el famoso G4, que va a elecciones, que en diciembre dijo que no podía ir a elecciones porque no podían legitimar a la dictadura, ¿verdad? Y ahora han dicho que van a participar porque yo no sé qué fue lo que cambió en Venezuela para que eso sucediera. Lamentablemente, a partir del 21 de noviembre, yo no sé, otra cosa, María Corina, yo no sé qué hacen en México negociando. ¿Qué están negociando si igual Maduro va a llevar sus elecciones y ellos van a participar? Es decir, ¿cuál es entregaron todo? Entregaron todo antes de sentarse. Maduro consiguió todo lo que buscaba y todo lo que quería, salvo las sanciones que no se las van a quitar. Pero todo lo que quería, en términos de lo que podía dar ese sector que se llama opositor, ya se lo dieron. Totalmente, María Corina, y además fueron a México con presos políticos. Es decir,
fueron a bajarse los pantalones a México en una mesa donde Maduro no tiene nada que perder, porque lo que está haciendo ahí es reírse de ellos, reírse, ganando tiempo, gozando un pullero, porque en el mundo dicen que concha, le cayó una mesa de diálogo y tranquilizó a la comunidad internacional de que puede haber algún tipo de salida con esa mesa de diálogo, y va a llevar sus elecciones el 21 de noviembre, donde van a legitimar al tirano y a sus instituciones, que es lo peor de todo. Pretenden ellos, porque no lo van a hacer frente a la sociedad venezolana y frente a los genuinos aliados internacionales, que sí sabemos quiénes son, unos y otros, Tamara, porque lo que yo sí creo es que el 21 de noviembre se caen todas las caretas. Y fíjate una cosa que yo he estado planteando con relación a estos dos encuentros de México, el del fulano de diálogo y el de la CELAC. Yo creo que Maduro no hubiese podido presentarse en México si primero ese sector que se llama opositor no hubiese ido a esa farsa en México. Es decir, esa sentada de la oposición con Jorge Rodríguez dio pie a que Maduro se atreviera a presentarse allí, que al final le salió el tiro por la culata. Totalmente. Porque yo sí creo que el espectáculo de la CELAC es algo dantesco que debilitó más bien a López Obrador y fortaleció a Luis Almagro. Así es, yo creo que López Obrador y Nicolás Maduro pretendieron dar y emboscaron a varios presidentes, los emboscaron. Por eso llegó de madrugada como las ratas, ¿no? Porque así funciona, ¿no? Y llegó a escondidas y se encontró con una pared de varios presidentes que lo pusieron en su sitio. Pero además de eso, hubo otros presidentes que no asistieron porque pretendía López Obrador destruir a la OEA en esa convención, y quien sale fortalecido en todo esto es justamente la Secretaría General de la OEA, el secretario general Luis Almagro, y sale fortalecido los países democráticos que dijeron que no, ¿no? Que es importantísimo. Entonces, yo creo, María Corina, que es muy lamentable lo que está sucediendo en México con la oposición. Y es muy lamentable porque ellos saben, María Corina, que no van a salir de ahí con nada en las manos. Se lo han quitado todo. Le quitaron todo, se están burlando de ellos, están haciendo lo que quieren y estos opositores están permitiendo que eso suceda. Es muy Tamara, yo creo que allí lo que nosotros tenemos que empezar a hacer, coincido con tu planteamiento, es dejar de llamarlos oposición. Porque al día de hoy están siendo instrumentales a un propósito de la tiranía, que es postergar esta agonía que cobra vidas todos los días que pasan. Y yo creo que nosotros como venezolanos tenemos la obligación de poner una línea clara, nítida, y decir, quien colabore con la tiranía y con sus operaciones de buscar legitimidad y lavarse la cara, no son parte de las fuerzas democráticas, no son opositores, son parte del propio sistema, por la razón que sea. Porque los presionan, los extorsionan, los chantajean, les dan dinero, los amenazan, por la razón que sea. Pero en este momento lo que se está jugando es la vida de Venezuela y la vida de los venezolanos. Y nosotros no podemos tolerar más, sino con una posición firme e inequívoca como la que tienes tú. Así que te agradezco mucho esta oportunidad, Tamara. Eres una voz que a todos nos reconforta saber que hay venezolanos que jamás estarán dispuestos a negociar la justicia, a transar con la justicia y la verdad, y que por ello, porque es una enorme mayoría del país que comparte esta posición y estos valores, yo estoy convencida que al final la justicia, la verdad, el bien y la libertad van a prevalecer en nuestro país. Gracias a venezolanos como tú. Así que gracias por acompañar. Muchas gracias a ti, que tú también eres una valiente, así que toda mi admiración también para ti, que estás allá luchando todos los días y sigues allá. Gracias a ti también por ser así, por ser tan valiente. Gracias, Tamara. Y esta fuerza crece, créeme, crece, y muchísimos jóvenes muy claros de lo que está en juego. Así que, amigos,
Gracias por habernos acompañado en esta conversación con Tamara Sujú, defensora de los derechos humanos, directora del Instituto CASLA. Ella es la representante de la Asociación Mundial, la delegada de la Asociación Mundial de Juristas ante la Corte Penal Internacional. Y al regreso vamos a estar hablando de cómo se engranan todos estos eventos, los que hemos abordado aquí y muchos otros que están ocurriendo alrededor del mundo en esta dinámica geopolítica entre China, Occidente, Rusia, Irán, México, Venezuela, y cómo nos afecta, qué nos espera, cómo avanzar. Vamos a estar hablando con Irving Gatell, un gran pensador mexicano, artista y guerrero del teclado, como tú también, Tamara. Así que gracias, amigos. Vamos a una brevísima pausa y ya regresamos contigo. Gracias, Tamara. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos con el Dr. José Eduardo Troconis. Comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud. Todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo, y hoy tenemos un gran invitado, amigo nuestro, que en otras oportunidades nos ha acompañado. Estoy hablando de Irving Gatell. Irving es teólogo, profesor, escritor mexicano y conferencista internacional sobre temas de política internacional y religión, y además artista. Y Irving, además, como tantas veces lo he presentado, es lo que nosotros en Venezuela llamamos un guerrero del teclado, es decir, quien a través de sus redes sociales crea conmociones en sus planteamientos y discusiones apasionadas. Irving, tenemos tanto que hablar, tantas cosas que están ocurriendo, digamos, en la agenda global, y después vamos a aterrizar en América Latina. Pero empecemos por estos temas globales. Aparecen noticias interesantes sobre rearreglos en geopolítica, como esta alianza entre Estados Unidos, Australia y Reino Unido, que parte de que Australia estaría cancelando un contrato que tenía con Francia para proveerse de submarinos, y ahora estaría contratando a Estados Unidos e Inglaterra para proveerlos de tecnología de submarinos nucleares. Y esto ha generado toda una discusión sobre qué implica en el Pacífico Sur, y si es esto una operación de contención hacia China. ¿Cómo lo lees tú? Bueno, hola. Antes que nada, hola, María Corina. Hola, sí, gracias. Invitación otra vez, un placer, ya sabes, estar aquí en tu espacio. Pues sí, o sea, lo único que está pasando es un reacomodo inevitable a dos situaciones, veo yo aquí. Una, obviamente la agresividad de China,
que China es un país que tiene bastante claro que no tiene mucho sentido una guerra militar. China ha apostado siempre por la guerra comercial, porque por lo menos los chinos tienen bien entendido algo. En una guerra en la que gastas mucho dinero a una guerra en la que ganes mucho dinero, siempre es preferible el segundo tipo de guerra, ¿no? Entonces, por eso sus esfuerzos siempre están orientados primeramente a lo comercial. Los chinos ya vieron, sobre todo yo creo que la última gran experiencia de su lado del planeta fue la rusa en Afganistán y luego la estadounidense y de la coalición occidental otra vez en Afganistán. Lo carísimo que es eso, porque eso es lo que de repente pocas veces se dice del imperialismo, ¿no? El imperialismo es caro, porque te obliga a invertir en conquistar territorios y en mantener ese dominio. Pues China ha apostado por políticas comerciales muy agresivas, ha establecido vínculos de repente muy cuestionables, sobre todo fiándoles, regalándoles el crédito con pocos requisitos, me refiero a países pobres, pero después cobrándoles mucho. O sea, simplemente todos los rumores del oro saqueado a Venezuela, por ejemplo, en este caso, como parte de esta alianza que mantiene estratégica con el régimen de Nicolás Maduro para mantenerlo ahí. O sea, China se ha prestado a este tipo de juegos que son, bueno, que son desleales, pero bueno, estamos hablando de un régimen autoritario, ¿no? Ya no estamos hablando de un régimen socialista en realidad. O sea, la economía china hace mucho que cambió y se abrió hacia un esquema de libre mercado y por eso su éxito, pero sí estamos hablando de un régimen absolutamente tiránico, autoritario en el mejor estilo de los partidos comunistas del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, a ver, tarde o temprano, dime. Claro, pero eso puede ser, digamos, la fachada que provee China, entre otras cosas, pero su relación con Rusia y acciones que Rusia comienza o ha estado ejecutando con apoyo y financiamiento chino por detrás se hace cada día más claro. O sea, que pareciera que no es, digamos, una operación estrictamente comercial. Hay un propósito geopolítico. No, claro, y obviamente, digo, aunque el objetivo chino es eminentemente comercial, la estrategia pues ha sido muy interesante, vamos a llamarle así, en otras áreas, ¿no? Sobre todo por lo que hacen los rusos, toda esta cuestión de desestabilización cibernética, especialmente durante procesos electorales, pues evidentemente lo que procuran es desestabilizar, valga la repetición, desestabilizar países. ¿Por qué? Porque justamente los países inestables son los que más tienden a acomodarse hacia regímenes autoritarios. Lo vimos en Venezuela a inicios del siglo XXI, lo estamos viendo en México ahorita, y este es el tipo de países que China necesita, porque es el tipo de países en donde China entra con toda su oferta comercial mañosa, abusiva, pero con países que justamente por los problemas que tienen, la tienen que tomar. Es como cuando estás arruinado económicamente y tienes que tomar este tipo de préstamos con agiotistas, o sea, no con la banca comercial, sino con agiotistas que te sueltan el dinero sin tantos requisitos, pero que te cobran 10 veces o 20 veces más intereses que los que te cobraría un banco. Entonces... Ahora, no, perdón, termina. Bueno, China necesita este tipo de situaciones a nivel internacional, países inestables y países autoritarios, porque es donde más fácilmente puede penetrar. Este tipo de regímenes siempre chocan con las políticas occidentales que dentro de todos sus problemas tienden a buscar o a defender los valores democráticos, tienden a poner más condiciones, tienden a ser más rigurosos con las naciones. O sea, por ejemplo, tú te podrías imaginar a la Unión Europea o Estados Unidos soltándole grandes préstamos al régimen de Venezuela. Pues es obvio que no. Y México va para allá. Claro, pero otra parte pareciera que la Unión Europea y también en algunos casos Estados Unidos han actuado con ingenuidad frente, o por lo menos han sido neutralizados. Hay gente que dice Europa está postrada. Ahorita voy a eso. Ese es el segundo punto, justamente. Entonces, el primero es la agresividad de China, ¿no? Entonces, China necesita este tipo de situaciones difíciles para un país que le diga, no te acerques a los gringos, yo te presto el dinero, pero después eres mi esclavo, o después te sacan. Entonces, bueno, evidentemente, tarde o temprano tenía que haber una reacción en contra de China. O sea, China ahorita está histérica por todo esto que es el AUKUS, este nuevo tratado, esta nueva alianza estratégica que tejen Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Que por cierto, eso no se logra en pocos meses. Esto es un proceso que debe tener bastante tiempo en desarrollo. Claro, por supuesto. Pero aparte, se la están poniendo a China en su patio trasero, ahí en el Pacífico, ¿no?
Entonces China de repente está histérico, eso se le hace desleal, se le hace muy agresivo. ¿Por qué esperaban? O sea, honestamente, ¿qué esperaban? Digo, tarde o temprano tenía que venir una reacción. Y este es el segundo punto, lo que ya empezabas a mencionar. No va a venir de Europa, por lo menos no de la Europa continental. Desde la Segunda Guerra Mundial y sobre todo desde el auge y lo nocivo que ha sido la influencia de lo que se le llama filosofía continental y particularmente la herencia del postestructuralismo francés y actualmente del posmodernismo, todo esto es una sintomatología de que Europa efectivamente es una sociedad vieja, cansada. O sea, sí, Europa obviamente se hartó de la violencia. Digo, ¿quién no se va a hartar de la violencia después de una experiencia tan brutal como lo fueron las dos guerras mundiales, que en realidad fueron guerras europeas? La primera fue completamente europea. Ya en la segunda le entró Japón del otro lado del mundo y por eso se le dice mundial. Pero básicamente fueron guerras europeas. Entonces sí, es obvio que los europeos salen de esta experiencia con una urgencia por reflexionar en lo que han sido sus dinámicas de violencia. Pero bueno, el problema es que la filosofía postestructuralista y posmodernista guiaron esa reflexión hacia el remordimiento de conciencia. Entonces, los europeos han llegado... Se sienten culpables. Exacto, o sea, y sobre todo Francia, Alemania un poco, los franceses más, bueno, es que de ahí vinieron Foucault, Derrida y todos estos filósofos. Les da miedo, les da pena, les da vergüenza usar la fuerza. Pero a veces hay que usarla. Ni modo. En legítima defensa. La legítima defensa, por una parte, ponerle un alto, por ejemplo, como al terrorismo internacional que en 2001 provocó los ataques en Nueva York, o que a partir de 2004 provocó también ataques en Europa. O sea, hay una parte de defensa, pero también hay una parte de ataque, pero a veces es necesario. O para detener la violencia que está en proceso. Sí, claro. En el caso de Venezuela, por ejemplo, o sea, que están matando gente, se está muriendo gente todos los días. Exacto, lo que se le llama, en este caso, ataques disuasivos, ¿no? Aquí el problema es que los europeos, digamos, con esta carga, este remordimiento de conciencia, a eso hay que agregarle otro problema que tienen, y es que siguen creyendo que Europa es el centro del mundo, y entonces creen que toda la humanidad va a entender las cosas como lo entienden ellos. Entonces, si ellos se hartaron de la violencia, toda la humanidad debería hartarse de la violencia. Entonces se ponen en ese plan amable, no, sí, vamos a dejarlos venir, inmigrantes, por ejemplo, vamos a dejarlos crecer en sus guetos, no nos vamos a meter con ustedes pongan sus leyes, y están esperando a que ellos se comporten de manera civilizada, razonable y agradecida y vivan en paz. Y pues no, ahorita justamente están descubriendo que no, que no es así. Y como hemos hablado tú y yo antes, en el nombre de la paz se han cometido los actos más atroces en la historia de la humanidad. Y en el caso nuestro nos están imponiendo una pax criminal. Ahora, una cosa antes de ir al corte para continuar o cerrar este tema de China tan apasionante, ¿no te llamó a ti la atención que casualmente en la misma semana donde se da a conocer esta alianza AUKUS entre Reino Unido, Estados Unidos y Australia, también se destapa este escándalo en el Banco Mundial alrededor del índice que tienen años y años produciendo, el Doing Business, el índice hacer negocios, donde se hace un ranking de cada uno de los países y se demuestra que en los últimos años ha habido favoritismo, o sea, que se ha ilegalmente, digamos, intervenido para favorecer a China y subirla en el ranking. ¿Esa coincidencia es casual o no? No, aquí, tú lo sabes mejor que yo. Política no hay casualidades. O sea, lo que pasa es que hay una guerra contra Occidente. Natural en los países de Oriente. Por supuesto, China, Rusia tienen sus intereses, tienen sus planes, tienen sus objetivos, chocan con los de Occidente, o sea, porque son al final de cuentas mentalidades, idiosincrasias imperialistas, y bueno, se da este conflicto, ¿no? Gracias a Dios ya no es un conflicto bélico abierto, como lo fue del siglo XX para atrás, toda la historia. Digamos que sí le hemos avanzado un poquito como humanidad de eso, pero hay un conflicto. Entonces está toda esta guerra, pero luego justamente por la influencia de toda esta filosofía postestructuralista y posmodernista, muchos sectores dentro de Occidente, empezando por la izquierda, pero ahora ya también se ha ampliado a las universidades, y desde las universidades se ha extendido hacia partidos políticos, instituciones,
como los bancos, etcétera, se han puesto, en resumidas cuentas, se han puesto del lado de China. Entonces, bueno, lo que estamos viendo ahorita, ya desde el año pasado, desde que se juntan otra vez en Europa a iniciativa de Estados Unidos, se vuelve a juntar el grupo de los 7, ya no de los 8, sino nada más de los 7, para empezar a sentar la estrategia de cómo combatir a China. Lo que estamos viendo es otra vez la reacción anti-occidental. O sea que por primera vez otra vez Occidente le va a plantar una guerra más abierta, más frontal a este tipo de posturas. Obviamente eso no podía venir de Europa, de la Europa continental, tenía que venir básicamente de Estados Unidos y de Inglaterra. Y por supuesto de otros aliados estratégicos que tiene. Claro, por eso te iba a decir, sería interesante cuál va a ser la posición que van a adoptar países como India, Nueva Zelanda, Arabia Saudita, Israel, ya sabemos de qué lado está, pero hay países que tienen indiscutiblemente enorme fuerza, pero que también tienen vínculos con China, vínculos económicos y políticos. Entonces yo creo que, como dicen, las cosas están en pleno desarrollo en estos días. Sí, así es. Y aquí la parte interesante pues es que obviamente Occidente está entrando o está recordando que tienen la ventaja. ¿Por qué? Pues porque es el mundo donde las economías funcionan mejor, porque el libre mercado funciona de una manera plenamente libre. China le entró al libre mercado, pero bajo un régimen autoritario. Entonces el mercado chino tiene muchos problemas. O sea, el éxito económico que ha tenido China tiene su parte oscura, no nada más en el aspecto ético, sino también en el aspecto de funcionamiento. Entonces, el éxito chino es muy frágil, en realidad. Absolutamente. Una última pregunta sobre este tema. ¿No te llama la atención el timing? Es decir, Estados Unidos viviendo las secuelas de esta terrible huida de Afganistán y se produce entonces este anuncio. ¿Ves allí también alguna relación? No, bueno, por supuesto. O sea, el punto aquí está en que Biden, dentro de todo, sí tiene muy claro que había temas que Trump había puesto sobre la mesa y que le resultaban muy atractivos a amplios sectores en el mundo, ya no nada más en la sociedad estadounidense, es decir, una postura más dura, una postura más firme en algunos aspectos. Y Trump los manejó de una manera muy ambivalente, pero por lo menos los demócratas sí le tomaron la medida a eso. De repente se fueron por el otro lado con el retiro de Afganistán, se toparon una oposición o una reacción negativa muy fuerte, no nada más en Estados Unidos, en general en todo el mundo también. Bueno, en el mundo de aliados me refiero, ¿no? Por supuesto. Y entonces están intentando como que reasumir su papel duro, o sea, su papel de nosotros sí le vamos a plantar... De llevar la iniciativa, de tener la vanguardia en la defensa occidente. Apasionante todo esto y podríamos hablar horas de este tema, pero bueno, no, vamos a una breve pausa y al regreso sí te voy a pedir que traigamos entonces el tema América Latina, porque también nos han ocurrido muchas cosas a tu país, allá en México, y al mío en estos últimos días. Varios visitantes de uno y otro lado en México, y como hablamos en una oportunidad tú y yo, ¿qué rol puede estar pretendiendo tener Andrés Manuel López Obrador en un contexto en el cual también se mueven las cosas en el equilibrio en América Latina? Vamos a una breve pausa, amigos, y de regreso seguimos conversando con Irving Gatell. Ya volvemos contigo. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750.
es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados a partir de las 3 de la tarde por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo, conversando con Irving Gatell desde México, escritor, conferencista, teólogo, experto en política internacional, también en religión, músico y uno de quienes sigo permanentemente en sus redes sociales para detectar e interpretar cosas fascinantes que están ocurriendo en el mundo y que además nos afectan directamente a los venezolanos y a todos los latinoamericanos. Irving, empecemos por lo más reciente. Hace unas horas estuvo Nicolás Maduro pavoneándose en México y recibido por tu presidente. ¿Qué lectura le das tú a esto? Bueno, qué ridículo, ¿no? Monumental el que se organizó entre todos ellos. O sea, al final de cuentas, este objetivo que se tenía de que la reunión de la CELAC fuera una especie de espaldarazo, de apoyo al régimen venezolano y al régimen cubano, y sobre todo para lanzar la iniciativa de ya reventar a la Organización de Estados Americanos y sobre todo reventar al Magro, que pues básicamente la razón por la que no los quieren es porque ellos, la OEA y al Magro sí se le han puesto de cara enfrente a venezolanos y a cubanos. Pues bueno, se tenía este objetivo, no se logró. Y no se logró, no nada más no se logró, sino que aparte no se logró dentro del marco de una situación escandalosa y donde pues lamentablemente López Obrador como presidente de México y Marcelo Ebrard como canciller se expusieron a un ridículo descomunal. Gracias a la postura democrática, abierta, tajante, que tomaron los presidentes de Uruguay, Paraguay y Ecuador, que mis respetos, o sea, ahorita en los ambientes verdaderamente liberales de México, decimos, bueno, estos señores nos representan, ¿no? O sea, las agallas de decirle de frente en cara a Maduro, decirle, o sea, nosotros no venimos aquí a apoyarte. Sí, no, o sea, no te reconozco, punto. Punto, ¿no? Tirano y dictador. Y criminal. Y Maduro todavía diciendo, espérame, te reto a un debate sobre democracia, ¿no? Cuando quieras. ¿Qué va a hablar Maduro de democracia? La ONU la ONU, que es bastante lenta y bastante torpe, y que ha tenido a Venezuela ahí en el Consejo de Derechos Humanos, por ejemplo, o sea, inverosímil. Pero bueno, la junto ONU, con Chile y con Cuba. Por ejemplo, ¿no? Y otros países que también se las gastan igual. Acaban de entregar un informe a la ONU donde se corrobora la profunda lesión a los valores democráticos, a los equilibrios de poderes en Venezuela, específicamente el Poder Judicial. Y eso es la democracia. Maduro... Ese es un punto muy importante porque, bueno, ya voy a hablar de ese tema, de lo que representa ese informe justo hoy, pero en términos del balance de esta visita de estos dos criminales a México, ¿tú qué crees? ¿Quién sale perjudicado? ¿Maduro, Díaz-Canel y López Obrador, o crees que Almagro y las democracias? No. Creo que el que más salió ganando fue Almagro, que ni fue. O sea, porque la OEA salió ilesa. O sea, dijeron a México simplemente, no procede tu propuesta, guárdatela. Entonces, la OEA sale ilesa de todo esto y Almagro. Díaz-Canel y Maduro, digamos, no son los que más salen perdiendo porque, al final de cuentas, se topan con el mismo clima de rechazo que ya tienen y digamos que perdieron por no ganar. O sea, pero pues salieron con su nulo capital político a nivel internacional, o sea que nada más tienen apoyos en los regímenes autoritarios, como el de China, lo que hablábamos hace rato, salieron igual, salieron en tablas, o sea, no consiguieron nada, pero pues, ¿qué más podían perder? O sea, ya es el desprestigio absoluto en el mundo libre,
por lo que son como gobiernos autoritarios y criminales. El que más sale perdiendo es López Obrador, que López Obrador quería consolidar su liderazgo internacional. López Obrador lamentablemente tiene esa característica de creer que todo es igual de fácil que aquí en México, y pues aquí en México ese tipo de shows, espectáculos, les resultan muy fáciles, pues porque él los controla. Él deja entrar a los periodistas que le hacen las preguntas a modo, él deja que su gente se encargue de crearle un ambiente favorable, donde él siempre aparece como el listo, como el héroe, como el gran líder. Y bueno, pues de repente te juntas con un montón de presidentes que, primera, no tienen por qué rendirte en ningún nivel de pleitesía. Segunda, no te consideran un gran líder internacional. Tercera, te van a decir las cosas allí en tu cara como son. Entonces, las expresiones. Una cosa interesantísima, ponle atención, es el lenguaje corporal de López Obrador. Revisa todas las fotos que se van publicando de él en Twitter y sus expresiones, sus gestos, la manera en la que se coloca, evidencian a una persona que está completamente derrotada, abrumada. O sea, ¿tú no crees que él se esperaba? Él creía que todo el mundo se iba a callar y se iba a aceptar esas artes de disparate. Sí. López Obrador tiene la singular y simpática característica de vivir permanentemente desconectado de la realidad, literalmente. O sea, yo siempre lo he insistido, el señor, más que un comunista, un socialista, un marxista o un esto, un otro, es una persona desconectada de la realidad. Entonces, ahora bien, él creía que le iba a ir muy bien, y pues no, le fue fatal. Irving, si algo también se logró, y yo coincido contigo de que Almagro sale fortalecido. Por cierto, aquí entre nosotros, te digo, ese día, mientras estaban esos criminales y tiranos atacándolo en México, en la reunión de la CELAC, él estaba compartiendo con un grupo de jóvenes de la juventud de 20. Y para mí ese contraste, de decir, bueno, los tiranos lo odian, pero los jóvenes lo admiran. Yo creo que ahí es donde está la fuerza real que tiene un genuino líder por la democracia en estos tiempos. Pero te decía, además de eso, yo creo que otro elemento que quedó más que evidente es que México es todo menos neutral de cara al supuesto diálogo con Venezuela. Yo siempre he dicho, si México quiere estar sentado en alguna parte en ese supuesto diálogo como el que están montando allí, debería estar sentado de acompañante y de amigo del régimen, no como país neutral. Oh, claro. ¿Tú crees que eso va a tener algún impacto en esa farsa de diálogo que están montando allá en tu país? No, demasiado. Mira, la farsa de diálogo que se tiene aquí, bueno, es una farsa, no va a producir nada. O sea, esa no es la ruta. Es una absoluta pérdida de tiempo. Pero las consecuencias de esa completamente parcialidad, de esa falta de neutralidad de México, sí se nos vienen fuertes. Digo, porque aquí es en donde otra vez nos topamos con, digamos, el delirio en el que vive mi presidente. Que no estamos hablando de una estrategia bien diseñada, una estrategia planeada. O sea, un México, digamos, en México decimos mustio, o sea, presentándote una cara y por debajo, manejando las cosas de otra manera, con objetivos ahí más difíciles de pescar y más. No, para nada. Estamos hablando de una estrategia completamente improvisada, basada siempre en la ocurrencia que el presidente tiene en ese momento. Se pudo ver en un detalle patético, en el peor sentido de la palabra, que vimos en la cumbre de la CELAC. O sea, el López Obrador exigiendo o llamando a Estados Unidos a que finalice el bloqueo, que no existe, un bloqueo que no existe contra Cuba, lo que existe es un embargo, que es algo muy distinto, pero llamando a que termine el bloqueo contra Cuba, previamente en el evento de la conmemoración de la independencia, dejándole el micrófono a Díaz-Canel, algo que nunca se había hecho, que un extranjero hablara en un discurso de 16 de septiembre, sentando al embajador estadounidense hasta atrás, al nuevo embajador, a Ken Salazar, hasta atrás. O sea, una serie de desplantes, insultos en el lenguaje político, diplomático, insultos contra Estados Unidos, pero terminas diciendo, por favor, denos dinero para plantar árboles aquí y ustedes tienen que apoyar nuestros programas sociales. ¿Qué dijo Estados Unidos ayer? Perdón, ¿qué dijo Estados Unidos ayer? Pues no, ni dineros, ni vacunas, ni voy a dejar entrar a tu gente a Estados Unidos si no tienen las dosis completas de vacunas y solamente de las vacunas que yo estoy reconociendo. Voy a mantener la frontera cerrada creo que hasta octubre, le va subiendo la fecha y aparte meto a México en una lista negra de países que están apoyando el terrorismo desde el Estado. O sea, esa fue la reacción inmediata estadounidense. O sea, y López Obrador obviamente está furioso,
¿O qué esperaban? Ahora, volviendo al caso venezolano, porque está clarísimo que es lo que el régimen persigue desde México y lo que le ha entregado gratuitamente, a cambio de nada, un sector que dice representar a la oposición, porque como tú bien sabes, el primer día llegando a México firmaron un documento donde está reconociendo que el enviado de Maduro es un representante del gobierno de Venezuela, algo que durante muchísimos años luchamos para lograr que el régimen no fuera reconocido internacionalmente. Entonces no lo reconoce la comunidad internacional, pero algunas personas que dicen representar a la oposición lo estampan en un papel. Mi impresión es, o sea, mi pregunta es, ¿tú crees que este evento de la CELAC va a tener algún impacto en que se termine de sincerar esa situación y se desmonte esa dinámica que sí ayuda al régimen? Porque le está dando tiempo, Irving. Le está dando tiempo y está buscando paralizar las acciones que sí son útiles para acercar al secuestrador. Y además, y este es un punto que vinculo con lo que dijimos antes, con el informe de las Naciones Unidas, una de las cosas absurdas que plantearon en su último encuentro para la agenda próxima es ver si se trabaja en la reestructuración y reinstitucionalización del sistema de justicia, enviando un claro mensaje a la Corte Penal diciéndole ya va, aquí se pueden cambiar las cosas y puede haber justicia interna, mucha gente lo interpreta como una pretensión de dificultar y ralentizar el proceso en la Corte Penal Internacional. ¿Cuál es tu lectura? No, mira, yo no creo que esto vaya a traer, lo de la CELAC no creo que vaya a traer cambios directamente, los cambios van a llegar por otro lado. Aquí el problema, y tendríamos que volver al posmodernismo y a la influencia del estructuralismo francés, esta mentalidad tan europea, antioccidental. Uno de los grandes defectos, de los grandes problemas que ha provocado en Occidente, es que la gente occidental, mucha gente occidental, sobre todo en los medios progresistas, de izquierda, etcétera, están dispuestos a perdonarle todo, incluso los peores crímenes, a todos los que sean enemigos de Occidente. Entonces, pueden hacer un ridículo descomunal como el de la CELAC y van a mantener su postura. Lo que podría hacer que la situación cambiara en América Latina sería que paulatinamente se vaya revirtiendo la línea política de más países que se pongan en contra de los regímenes de Cuba y de Venezuela, como lo que está sucediendo en Argentina, ahorita que la debacle del kirchnerismo parece inevitable. Pero bueno, lamentablemente hay tanto progresista en América Latina que las cosas van y vienen. O sea, así como ahorita se está recuperando Argentina, se perdió Perú, y de una manera patética, o sea, con un presidente patético. Y bueno, impresentable. O sea, impresentable, o sea, ni hablar sabe el pobre hombre, ¿no? Y lo demostró delante de todos en la cumbre, dando el discurso más cantinflesco posible. Entonces, América Latina en ese sentido, cada país hace cuenta que son como estos juguetes para gatos, ¿no? Que aparecen las marmotas por unos hoyitos, entran y salen y uno los está intentando pegar. O sea, así está América Latina, entonces tampoco va a venir de allí. ¿De dónde puede venir un verdadero cambio? Del cambio de postura que está tomando Estados Unidos. Curiosamente, todavía no se resiente en América Latina, no lo está tomando tan directamente aquí, lo está tomando con China. ¿Qué es lo que puede pasar con China? Que toda esta nueva presión obliga a China a gastar más dinero en armas o a gastar más dinero en intentar mantener sus redes comerciales, sus buenas ofertas, y se desfonde su economía. Fue lo que le hicieron a la Unión Soviética todavía en los años 80, la estrategia de Reagan. Meterle más dinero a lo militar para que Gorbachov, bueno, el Partido Comunista ruso, soviético, tuviera que hacer lo mismo, y se desfondaron. No tuvieron la capacidad de soportarlo. Parece que quieren empujar a China a eso, o a de plano ya controlarse. Si China se desfunda o si China se controla y se cierran estos financiamientos mañosos, tramposos a países como Venezuela o a países como Cuba, ahí van a empezar los cambios. Entonces te digo, es otra ruta, va a ser más larga, va a ser más lenta. Lamentable, o sea, yo sí soy de la idea de que Europa y Estados Unidos deberían ser firmes en su postura y terminar a ponerle un embargo, ahora sí, un bloqueo a Cuba, al régimen cubano. Ponerles un bloqueo de verdad. Y un embargo de armas al régimen venezolano. Por supuesto. Por la calle de medio. Por supuesto. Que es algo que hemos estado pidiendo desde hace mucho tiempo. Es inconcebible que no se haya puesto en práctica. Pero yo creo que es muy interesante lo que tú dices. Quizás las cosas se pueden acelerar más, y nos toca también a lo interno, y ahí asumimos nosotros los venezolanos los errores que se han cometido, sobre todo en una dirección política que ahora queda claramente
evidenciada, que ha estado infiltrada y sometida a la política de la tiranía, y que ahora está llamando a la claudicación total, no solamente en México, sino una farsa electoral en noviembre. Yo creo que eso también son eventos que van a acelerar procesos de depuración afuera y adentro, y poder realinear energías a los efectos de lograr lo que todos queremos, que es desmontar sistemas tiránicos y reconstruir una nación con pilares republicanos, éticos y de libertad, y liberales muy sólidos. Pues sí. Así que bueno, que apasionante tiempo, como siempre hablar contigo, Irving. María Corina, igualmente es un gustazo estar aquí en tu espacio. De verdad que muchísimas gracias, seguimos en contacto, y mientras siguen pasando tantas cosas, pues seguiremos invitándote para tratar de armar todo este rompecabezas multidimensional que nos afecta a todos en nuestra cotidianidad, y que representa, así como amenazas, también enormes de desafíos para nuestros países. Así que 1.000.000 de gracias. Al contrario, un gustazo, aquí estoy a tus órdenes, ya sabes. Cuídate mucho, Irving. Amigos, era Irving Gatell desde México, gran amigo, teólogo, internacionalista, conferencista, guerrero del teclado, que nos ha acompañado nuevamente el día de hoy. A todos ustedes un fuerte abrazo, y los espero de nuevo el próximo martes. Contigo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.